Soplar sobre la herida. Hacemos soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. La fiesta de Pentecostés es una fiesta cargada de muchas simbologías distintas. Pentecostés quiere decir 50 días, es a los 50 días de la Pascua y es el momento en el que se marca como el comienzo de la vida de la Iglesia. Auspician este programa. Ciclo de folclore en Morón. Diego Gallo, A Cambio de Cepas, Para Papay, músicos del Conservatorio Ginastera y Edgardo Cardoso. Del 27 al 29 de junio en el Teatro Municipal, Municipio de Morón. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes Soplar sobre la herida. Estoy como siempre con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Bien, muy bien. Aquí empezando. Con temas dando vueltas en la cabeza. Con temas dando vueltas en la cabeza. Bueno, a ver, empecemos. En realidad tenemos un tema que tratamos de seguir siempre. Tratamos de seguir los grandes momentos litúrgicos. Hace muy poco fue Pentecostés. Y me parecía que era un tema importante como para que lo trajéramos al programa. La fiesta de Pentecostés es una fiesta cargada de muchas simbologías distintas. Pentecostés quiere decir 50 días, es a los 50 días de la Pascua y es el momento en el que se marca como el comienzo de la vida de la Iglesia. Está cargado, como decía recién, de muchos símbolos, que los apóstoles estaban en la casa, que aparece un fuerte viento, el viento es siempre símbolo del Espíritu, que aparecen llamas como de fuego, que también es símbolo del Espíritu, que el fuego que purifica, que transforma, pero fundamentalmente lo que aparecen son ellos muy transformados y renovados y con una fuerza y una polenta que ni siquiera ellos sabían que tenían. Además, en una situación tan particular como era la desorientación después de la muerte de Jesús y, bueno, la resurrección. Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Entonces, tener la confirmación y recibir fuerza como para cumplir con la misión que tenían, tiene que haber sido... no sé, yo me lo imagino hoy muy impactante cuando uno está desorientado, cuando uno no sabe qué hacer y realmente se siente que todo se acaba y recibir una fuerza interna que no sabe qué es y le dice es por acá o intenta por acá. Es interesante. Es muy curioso cómo los apóstoles, después de la muerte de Jesús, e incluso después de que Jesús aparece y desaparece, esos días en que se muestran las apariciones de Jesús, siguen con miedo. Y Jesús que aparece y cada vez que aparece dice que tengan paz, que estén tranquilos, que Él va a estar siempre. Hasta ese momento de Pentecostés en donde de golpe desaparece el miedo. Desaparece el miedo y los mismos que se habían escapado y que estaban encerrados, empiezan a tener una fuerza y una locuacidad para enfrentarse con las autoridades y para predicar y para todo, que aparecen como personas nuevas. Es muy interesante, además, el símbolo de que
todos los escuchaban hablar en su propio idioma. Al final se dice que los discípulos salieron del lugar a donde estaban y se pusieron a predicar, y todos lo escuchaban en su propio idioma, y se enumera una serie de pueblos que se dice que estaban en ese momento en Jerusalén. En realidad son los pueblos que rodean a Jerusalén, y son todos pueblos que estaban y aún hoy siguen estando en guerra. Y se dice que los apóstoles hablaban algo que todos entendían, que tenían un idioma que todos comprendían. Esto, que no necesariamente serían palabras. Que no necesariamente serían palabras. Esto lo podemos relacionar con la oración a la que invitó el Papa ese día de Pentecostés a las autoridades judías y palestinas, en donde les dice, bueno, vengan aquí a casa, al Vaticano, y recemos juntos, por lo menos, nada menos y nada más, que hacer un gesto de oración juntos. Eso es, de alguna manera, hablar un único idioma, personas que tienen idiomas diferentes, y además una larguísima, en realidad desde la época de Jesús, tradición de enfrentamientos y de guerras. Sí, sí. Esa búsqueda de encontrar un idioma común en este Papa viene desde entonces, desde Pentecostés, y tendría que ser como una línea que atraviesa toda la historia de la Iglesia, y el cristiano es aquel que está todo el tiempo tratando de encontrar un idioma común. A veces decimos, incluso en las peleas en una familia, ¿pero estamos todos hablando el mismo idioma o en qué idioma estoy hablando? Porque parece que no somos capaces de entendernos. Bueno, Pentecostés, la fuerza para hablar, las ganas de hablar y la búsqueda de un idioma común. Yo lo estoy uniendo a esto, asociándolo con el tema de la resiliencia. Uh-huh. Esta capacidad para recuperarnos de las crisis y de lo que nos sucede fuerte, y de alguna manera lo comparaba con eso, ¿no? Estar tan deprimidos y desorientados y recibir esa fuerza, o poner en movimiento esa fuerza interna que uno tiene y que a veces, si no se la exige, no se nota, se queda guardadita. Y pensaba eso, ¿no? No sé por qué, bueno, en algún momento el comparar con lo que era la Torre de Babel. Claro, de alguna manera es la contrapartida de la Torre de Babel. La Torre de Babel es la narración bíblica en la cual se habla de que los hombres estaban construyendo una torre tan alta como para llegar al cielo. El cielo es el lugar a donde está Dios en la concepción bíblica, y de golpe se le mezclan los idiomas y entonces no pueden seguir construyendo y la torre se cae. Y entonces se compara esta mezcla de idiomas que impide construir la torre con un único idioma en Pentecostés que permite empezar a construir la Iglesia y empezar a construir una nueva relación entre los seres humanos. En realidad, podríamos mirar una imagen muy de estos días que tenemos de lo que es tener un mismo idioma, culturas y personalidades muy distintas. Estamos todos mirando el Mundial, y en el Mundial vemos cómo hay un idioma que todos entendemos, que son las reglas esas que están ahí en la cancha. Y después coinciden allí todo tipo de culturas y todo tipo de personajes que por un lado hablan un mismo idioma y por otro lado cada uno tiene su propia realidad. Sí.
Soplar sobre la herida. Antes de hablar del Mundial, me quedé pensando en lo que decías y de lo que hablábamos de la Torre de Babel. Buscar a Dios, querían construir un lugar. ¿Y qué había donde estaba Dios? El poder también. Y a veces por el poder se destruyen tantas cosas, ¿no? Y por otro lado, pensando en el Papa y esta oración con países, con dirigentes o gobernantes de países que están en guerra, me trajo a la memoria a PRH, cuando se hablaba de buscar la parte sana que uno tiene interna, que la tenemos todos. A veces muy tapada por un montón de cosas, por la vida, por las circunstancias, por nuestros problemas y por los de otros, pero hay un lugarcito interno sano. RH te referís a personalidad y relaciones humanas, sí, que es una metodología, digamos, de trabajo con las personas y con uno mismo, que se apoya justamente en eso. Está muy bueno, es cierto. Es cuando uno busca en uno mismo lo que está sano, lo que es sólido, sobre lo cual se puede construir, entonces realmente se puede curar lo que haya que curar. Es un camino inverso al de estar buscando todo lo que está mal para corregirlo. En realidad es buscar todo lo que sí funciona para potenciarlo. Esto hoy en día es muy, muy importante y es uno de los caminos que tiene la psicología en este momento, y la psicología y desde otras vertientes también. El tema de la Torre de Babel es un símbolo del hombre que quiere hacerse como Dios y que quiere construir algo para llegar hasta el sitio donde está Dios. Es uno de los varios símbolos que hay en la Biblia en los que se pretende reflejar esa actitud del hombre que decide lo que está bien y lo que está mal, lo que... Decidir, ¿ves? Claro, y que se pone en el lugar de Dios. Y después eso se compara siempre con un Dios que viene a ponerse en el lugar de los hombres. La diferencia está en que en un caso son hombres que intentan a través del poder, como decís vos, imponerse, y que cuando Dios aparece y se mete entre los hombres, aparece en el pesebre, aparece en un burrito, aparece como pidiendo permiso. Lo menos poderoso del mundo. Y los poderosos del mundo no entienden nada y no entienden ese idioma. Esto es interesante porque cuando el Papa habla hoy en día, habla un idioma que la gente entiende, pero que los poderosos del mundo o no entienden o se hacen los que no entienden porque se dan cuenta que no les conviene nada. Este lenguaje que tiene el Papa, que entiende absolutamente cualquiera. Yo me acuerdo, esto creo que ya lo he contado, una vez hablando con Bergoglio por un problema que había que redactar un documento para dar una información, y le pregunté a Bergoglio, ¿esto cómo lo escribo? Era muy difícil de presentar el tema, y él me dijo, escribí como para que entiendan los que no saben leer. Yo en ese momento le dije gracias, pero después escribí lo que pude, pero recién ahora entiendo lo que él quería decir. Sí. Él, todo lo que hace, lo entiende hasta el que no sabe leer. Él logra comunicar un idioma que entiende cualquiera, de cualquier cultura y de cualquier condición social. ¿Por qué? Porque son gestos y palabras de una simplicidad tal que hace que llegue fácilmente al corazón de cualquiera. Y si volvemos al Mundial, lo que sucede en una cancha lo entiende cualquiera. Yo veo, hay cosas que no entiendo, pero sé lo que pasa en una cancha. Sé cuál es la finalidad de los jugadores. Sí, como dicen algunos, somos muchos millones de pobres mirando a 22 multimillonarios jugando al fútbol. Bueno,
Pero lo importante, o por qué me acordé por qué junté lo de Pentecostés con lo del Mundial, es la mezcla de razas, de culturas, de personajes tan diferentes compartiendo un mismo juego y ateniéndose a determinadas reglas que son aceptadas universalmente y que todos podemos comprender. Me parece un poquitito perversa esa publicidad del Mundial de juntar a los grandes multimillonarios con los chiquitos que juegan en patas en los potreros, porque como si el fútbol fuera todo lo mismo, y no es lo mismo jugar en patas en los potreros que jugar como juegan algunos, muy poquititos. Me parece que no es esa la manera de encender las ganas de... No sé qué es lo que se pretende transmitir, pero da la sensación como que vos mirando el programa sos uno de ellos, o mirando el Mundial sos uno de ellos, aunque seas muerto de hambre que no tiene que ponerse. Eso me parece un jueguito un poco perverso de la publicidad. Pero no es a eso a lo que me refiero. A lo que me refiero es a que hay, por unos momentos, determinadas personas que coinciden en determinado juego, que son esas reglas y es un idioma común. Pero son algunos que están en una cancha que tienen y que nos hacen vivir una ilusión y una esperanza. Uh-huh. Cuando uno ve jugar a su equipo, pone todo eso. Sí, en ese sentido, despertar esperanza y despertar ilusión siempre es bueno.
Soplar sobre la herida. Pentecostés hoy tiene sentido, porque a veces me pasa que lo llenamos de rituales y de gestos y demás, y no terminamos de saber bien hoy qué es para nosotros Pentecostés. Soplar sobre la herida. En esto que estábamos hablando del mundial y de las diferentes culturas y de las diferentes maneras de compartir un tiempito, unos momentos, como es el partido y todo lo que está alrededor, queda también de manifiesto las diferencias culturales. La imagen esa de los japoneses limpiando el lugar a donde estaban. Sí. Y por otra parte la imagen de los argentinos saltando por arriba de las paredes muestra diferentes concepciones culturales. Sí. Es claro, pero además en la misma cancha, ver jugar, un alemán no juega igual que un brasilero. Uh-huh. Tienen otra forma, tienen como otra concepción también y otra manera de ser en todas las cosas. Quizás lo importante sea respetar, ¿no? Esas maneras diferentes que las distintas culturas tienen para cumplir, si querés, las mismas reglas de convivencia en este caso. Uh-huh. No todos vivimos igual ni pensamos igual, pero lo básico es lo que ya venimos diciendo en cuanto a encontrar un idioma común y encontrarnos, que es fundamental. Es que encontrar un idioma común es el primer paso para encontrarnos como personas. Esto que viene de Pentecostés y lo hacemos pasar por el mundial, en realidad... Pero yo digo, Pentecostés hoy tiene sentido, porque a veces me pasa que lo llenamos de rituales y de gestos y demás, y no terminamos de saber bien hoy qué es para nosotros Pentecostés. Parece siempre un hecho religioso, pero yo creo que religiosamente nos afecta a todos y nos pasa a todos. Es que en realidad, si tomamos el relato de Pentecostés, empieza como un hecho, entre comillas, religioso, porque están todos rezando en un lugar. Pero se continúa en la calle, a donde todos entendían un mismo idioma, y en donde los apóstoles empiezan a hablar y a vivir y a hacer comunidades de una manera nueva. Entonces, la celebración de Pentecostés que nosotros hacemos en la iglesia, después tiene que traducirse en gestos y actitudes que en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestro barrio, en todos los ámbitos a donde nos manejamos, en el trabajo, en donde fuera, nos convierta en personas que están procurando un mismo idioma y procurando juntar, sumar, unir. Todos sabemos que con la palabra y con los gestos podemos dividir o podemos unir. Todos sabemos que podemos decir la palabra exacta que al otro le va a doler o que al otro lo va a confundir o lo va a alejar de mí o de otro, o que puedo decir palabras que al otro lo inviten a estar más cerca, a amigarse con fulano, a poner luz en una situación, ponerle en una familia en donde hay problemas. Podemos quedarnos enganchados en los problemas y pelearnos cada vez más, o ir buscando un idioma común, o ir buscando la manera de juntar, de construir entre todos, que no es pasar por alto los problemas, es muchas veces profundizarlos, ir a fondo, pero para solucionarlos, no para pelearnos más. Sí, parte de un hecho religioso, por eso digo, está bien esto en cuanto a que vos decís, de ahí se fue a la vida, Uh-huh. a la vida de otros. Uh-huh. Y a nosotros nos pasa esto, los que vamos a misa es un hecho religioso, Uh-huh.
pero si no me cambia mi actitud frente a los demás, entonces es como que se queda ahí solamente en este lugar y de ahí ya se acabó. Entro, salgo y se terminó. Y a mí me parece que también es un hecho, te diría que sagrado, el poder encontrarse con otros, el comprender a los demás, el buscar un idioma común. Somos sagrados nosotros. Exactamente. No, entonces, es muy importante esto de que no pasás de un ámbito sagrado a un ámbito no sagrado. En realidad, somos sagrados nosotros en la medida en que llevamos esa actitud, nos convertimos el ámbito en el cual nos movemos en algo también religioso. Es decir, el ponerse de acuerdo una familia, restablecer una amistad, encontrar un ámbito de trabajo saludable, lindo, en donde se puedan hacer las cosas bien, todo eso es sagrado, por decir así. Porque si no nos limitamos un poco siempre. Bueno, sí, vamos a rezar, esto es un hecho religioso. No, y además... Pero está tan cargado de sacralidad, justamente. Claro, es que si limitamos lo religioso nada más que a lo cultual y a lo que ocurre en el templo, en el momento del culto, y no lo conectamos con la vida, ese mismo hecho cultual, en última instancia, enferma. En última instancia, encierra sobre uno mismo y no solamente no sirve para la vida, sino que tampoco sirve para la religión. Nos aleja de Dios un culto ensimismado y un culto que es nada más que cumplir con determinados ritos. Entonces, no solo nos aleja de los hombres, sino que también nos aleja de Dios y nos aliena en el más profundo sentido de la palabra. Hay mucha gente que tiene mucho raye místico y mucho raye religioso. Esos rayes religiosos vienen de una religiosidad encerrada en sí misma que no se concreta en servicios hacia los demás y entonces enferma. La religiosidad ensimismada y lo que el Papa dice, la autorreferencialidad, enferma. Salir afuera puede tener muchas complicaciones, pero no enferma, te puede romper la pata. Pero romperse una pata no es estar enfermo, es esperar a que se te arregle la pata. Pero, en cambio, el ensimismarse, el encerrarse, enferma y mata. Entonces, mata en primer lugar la religión misma, el sentido mismo de tu encuentro con Dios, porque desaparece el encuentro con Dios, en realidad te estás buscando a vos mismo.
soplar sobre la herida. En este último bloque siempre tomamos algún texto bíblico. Creo que hoy es muy claro que tiene que ver con Pentecostés, que en realidad es un texto de los Hechos de los Apóstoles, cuando se relata cómo los discípulos se largan a predicar el Evangelio. Sí. La continuidad de Pentecostés es que los discípulos empiezan a no solamente a predicar el Evangelio de palabra, sino a constituir comunidades que procuraban vivir eso que Jesús había enseñado, y que domingo a domingo se reunían para recordar la resurrección de Jesús, rezar juntos, poner las cosas en común, y naturalmente empiezan a proponer un modo de vida nuevo, muy extraño, porque eran judíos, pero ya no eran judíos, ya no estaban continuando con la religiosidad judía. No eran extranjeros tampoco. Rápidamente empiezan a recibir mejor ese mensaje los no judíos que los judíos. Y entonces esto genera en las comunidades una situación bastante complicada. Si los vamos a dejar entrar a los no judíos a nuestras comunidades, que somos todos judíos. Se generan discusiones y deciden que sí, que claro, que la palabra, una de las novedades que viene a traer Pentecostés es que la palabra de Dios es para todos y que la iglesia no es una comunidad cerrada sobre sí misma, sino siempre abierta a nuevas personas. Y lo que se nota desde el primer momento, respetuosa de las distintas culturas. De hecho, los 4 evangelios son 4 relatos que difieren en muchos aspectos porque están dirigidos a públicos distintos. Y San Pablo habla de una manera y Pedro habla de otra manera. ¿Por qué? Porque cada uno va poniendo palabras que entiendan las comunidades a las que se referían. Palabras y gestos. La enorme mayoría de la gente era analfabeta. Y de entrada, la inmensa mayoría de los que se van sumando a las comunidades cristianas son esclavos. Entonces, todo eso implica un desafío impresionante de hacer unidad de una diversidad muy notable. Claro, salir yo digo salir, era un lugar cerradito donde estaban ellos recibiendo el Espíritu Santo, recibiendo todo ese fuego, todo ese calor y esta misión, ¿no? Salir a la intemperie. Justamente, salir al acto religioso a donde sea. A donde había gente que quería, había gente que no entendía, había gente que rechazaba, porque para el pueblo judío eran muchos años de creer. Y son muchos años, no es fácil, son digamos, siglos convencidos además. Claro. Una palabra nueva, una manera nueva, con un único Dios. Entonces eso es lo que los unificaba, digamos, ¿no? Es que ellos mismos, yo siempre me imagino ellos mismos, los apóstoles y sus familias. Y no solamente de Pentecostés al día siguiente, sino 2 o 3 años antes, estaban pescando. Y eran gente que estaba viviendo una vida absolutamente normal. Claro. Y de golpe se encuentran con este hombre que les da vuelta la cabeza, se lo matan, y ellos, no solamente, ellos dejan de ser pescadores para ser pescadores de hombres, como les había dicho Jesús, y pasan de una vida de aldea, con una religión que ya estaba establecida, a ser ellos los generadores de nuevas comunidades y a empezar a viajar porque los perseguían y se tenían que escapar y porque ellos mismos querían desplazarse y a empezar a constituir comunidades completamente nuevas en circunstancias culturales muy diversas. Antioquía, que es donde por primera vez se llama a los cristianos, era un puerto de prostitución. Era un lugar a donde se juntaban los esclavos de a montones, y entonces
Bueno, en todos esos sitios, esta gente empieza a formar comunidades y a anunciar el Evangelio, y terminan en Roma, en la capital del imperio, donde al final los matan a Pedro y a Pablo. Todas esas vidas solamente se entienden desde el fuego interior que tenían de anunciar algo impresionante que habían vivido y que querían contagiar. Si no, ¿quién pasa de ser un pescador del Jordán a un personaje que muere en Roma perseguido por el César? Y en el medio habiendo fundado comunidades por todo el mundo conocido de entonces. Y además eran pescadores, tenían familia. Claro. Dejaron todo lo conocido, todo lo seguro, y salieron. Hay que estar muy convencidos realmente. Sí, uno cuando ahora ve que en cuanto llueve un poco la gente ya no viene a misa y dice, bueno, qué sé yo, viste, estaba tan feo el día, padre, que al final no salimos, o claro, nos fuimos a pasear. Es decir, falta espíritu, falta fuerza, falta pasión, falta tener la certeza de que uno es depositario de un nuevo idioma y de una nueva manera y de un aporte extraordinario para cualquiera que se nos acerque, porque llevamos una muy buena noticia que transforma la vida de aquel que quiera recibirla.
Soplar sobre la herida. Un gesto guardado en el corazón que vuelve transformado en consuelo. Estamos terminando un nuevo programa de Soplar sobre la herida. Soplar también es una acción del espíritu, un poco de aire fresco para curar heridas. Los esperamos siempre en nuestra página, que está muy linda, la hemos renovado, y en Facebook, www.soplarsobrelerida.com, y en Facebook ponen Soplar sobre la herida y nos encuentran enseguida. Háganse amigos, ya hay más de 1200 amigos, y allí pueden también dejarnos mensajes y comunicarse con nosotros. Y además encontrar los programas que por ahí no han podido escuchar, ¿no? Sí, o por ahí tienen ganas de escucharnos 2 veces, a lo mejor. Sí. Esto puede ser. Antes de despedirme, desearía que Argentina ganara. Vamos, mi corazón está puesto fuerte. ahí. Vamos a seguir haciendo hagamos fuerza. Gracias. Los invitamos para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi. Soplar sobre la herida.